Somos seres en constante evolución. Todo evoluciona. Nuestras almas evolucionan hacia un estado superior de conciencia. Súmate a la conciencia universal en expansión. Evolución 2023 con la escritora, coach y terapeuta holística Claudia Asunzolo Rivera. Aquí en Radio Pasión US. Seduciendo tus sentidos. Hola, namaste. Soy Claudia Asunzolo Rivera, transmitiendo desde México, desde el estado de Querétaro, desde la ciudad de San Juan del Río, para más de 60 países a través de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Bienvenidos a Evolución 2023 ya. 2023 es el segundo programa de la tercera temporada de lo que va a ser mi tercer año al aire. Me da muchísimo gusto compartirlo con ustedes. Gracias por seguirme todo este tiempo. Gracias por hacer de este espacio una realidad. Ya 2023, Evolución 2023. Y bueno, empezando el año, estamos tratando de iniciarlo con optimismo, pero me parece muy importante hablar de un tema que es delicado, que es la depresión, y esto porque el pasado 13 fue el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión, un tema que es siempre importante, pero que hoy por hoy es de gran vigencia, pues, bueno, ustedes lo saben muy bien, durante la pandemia se incrementaron los casos de depresión durante el tiempo que estuvimos guardaditos, pero hoy por hoy ya en la pospandemia, ya estamos, todavía no podemos cantar victoria con esto de haber vencido al coronavirus, pero ya estamos casi de salida y todavía ahorita pues hay gente que se sigue reportando deprimida. Bueno, vamos a hablar ahorita de qué es realmente la depresión. Hay gente que se sigue reportando pues con cierta tristeza, con cierta ansiedad. Estamos también viviendo las consecuencias de la pandemia, porque bueno, vivimos la pandemia, pero desgraciadamente pues esta pandemia va a tener consecuencias pues incluso a largo plazo, pero bueno, a tratar de tomar las cosas lo mejor posible y el toro por los cuernos, de enfrentar lo que haya que enfrentar con positividad y sabiendo que, como siempre digo yo, al final de cuentas las aguas siempre encuentran su cauce, todo se soluciona. Pero bueno, vamos a hablar de esto de la depresión. Yo creo que a todos nos ha pasado que algún día nos despertamos con ganas de no hacer nada, sintiendo que el cuerpo nos pasa una tonelada. Vamos, sintiendo que la vida no vale la pena. Y bueno, algunos podrán quedarse en la cama rumiando sus penas, otros tendrán que ponerse las pilas y salir a cumplir con sus obligaciones cotidianas, pero este sentimiento de una u otra forma es terrible. A veces nos dura unos cuantos días y se nos pasa, a veces nos dura más. Este sentimiento tan poco agradable es la depresión. ¿O qué es realmente la depresión? Porque la depresión es un tema delicado. Y para platicar de esto, vamos a tener el día de hoy, ¿qué creen? A mi psicóloga favorita. Ella es Regina Aurora Zarco Asunzolo. Pues sí, es mi sobrina. Pero ella está aquí porque es mi sobrina amada, querida y adorada.
pero también porque es muy buena psicóloga. Ella es psicóloga con especialidad clínica y estudios sobre prevención del suicidio. Tiene experiencia en prevención y tratamiento de bullying. Además cuenta con experiencia docente en diferentes grados, miren, desde kinder hasta universidad. Ella ha impartido clases. Actualmente da consulta privada y da clases allá. Ahora, ¿qué creen? Estuvo viviendo acá en Querétaro un tiempo y ahora está en Acapulco viviendo, sufre. Y también tiene experiencia en atención a personas que tienen problemas de adicciones. Toda esta experiencia tiene ya. Regis, bienvenida a Evolución 2023. Gracias por aceptar mi invitación para esta entrevista. No, pues gracias de nuevo por estar aquí por segunda vez. ¡Yay! Algo estoy haciendo bien. Por segunda vez, Este, porque el año pasado, como por ahí de febrero, marzo, Radio Pasión tuvo una campaña de prevención del suicidio y tú nos hablaste de el suicidio adolescente, que es uno Así de es. tus Y sí, pues temas. obviamente me encantan estos temas de todo lo que es la psicología clínica, ¿no? Todo lo que son trastornos y la importancia de hablar de ellos, del tratamiento, de prevenir, ¿no? Y pues sí es un tema muy importante y más pues ahorita que vamos empezando el año, ¿no? Creo que ahorita que vamos empezando el año tenemos que hablar de estos temas por prevención o en el caso de que ya exista esto en nosotros o en alguna persona cercana, pues tomar al toro por los cuernos, como dijiste, ¿no? Y hacer algo al respecto por esa persona o por uno mismo, O por uno mismo. detectarlo, tratarlo y empezar este año con el pie derecho, ¿no? Ok, Regina, acabas de decir algo bien importante. Este tipo de trastornos, ¿la depresión es un estado de ánimo, es un trastorno o qué es la depresión? Sí, efectivamente, pues la depresión es un trastorno de la salud mental, ¿no? Sí, es un trastorno obviamente que tiene que ver con el estado de ánimo, de hecho es uno de los principales síntomas, que la persona que es diagnosticada con depresión tiene un estado de ánimo pues muy diferente al que normalmente tendría esta persona, como por ejemplo eh, un ánimo muy bajo, como de estar triste, estar desanimado, no tener ganas de nada, o a lo mejor inclusive estar irritable, ¿no? Estar muy de malas, estar enojado por cualquier cosa. ¿No? Entonces, es un trastorno porque para diagnosticar a alguien con depresión efectivamente debe de cumplir con síntomas durante cierto tiempo para poder ya ser diagnosticado y por supuesto descartar ciertas comorbilidades, o sea, que tengan parecido con otros trastornos o que sea causado por otras cosas. Por ejemplo, eh, existe una depresión causada por ciertos fármacos, ¿no? Entonces, hay ciertas veces en las que uno tiene que, para el momento de diagnosticar, para el momento de evaluar, debe de tomar en cuenta todos estos factores dentro de la vida del paciente para detectar qué es lo que está pasando en esta persona por la cual eh, está presentando estas conductas o está presentando lo que puede ser este trastorno, ¿no? ¿Cómo qué tipo de fármacos pueden estar provocando depresión? Pues, pues existen mucho, hay fármacos que obviamente tienen como efectos colaterales que pueden ser para algo y terminan afectando otro tipo de cosas, como por ejemplo, inclusive la mala dosis o el mal diagnóstico puede resultar perjudicial. Por ejemplo, para la diabetes, sé que hay algunos medicamentos que pueden llegar a provocar esto. Para el control de peso, inclusive, pero bueno, también más que nada los ansiolíticos o los que sirven para las personas que tienen insomnio, por ejemplo, los mismos antidepresivos también, si se toman en exceso o con mala dosis, una dosis que no está siendo regularizada bien, pues puede generar pues en vez de ayudar,
pues puede ser algo bastante causar lo contrario, ¿no? Puede ser que Hacer que la persona se deprima más, hacer que la persona tenga menos energía, que tenga más ansiedad, que duerma más, que duerma menos, ¿no? Entonces sí debe de ser eso. También, por ejemplo, hay otra depresión, que es la depresión premenstrual, ¿no? Permíteme un segundo, que ojo, con esto no estamos queriendo decir en ningún momento, y vas a estar de acuerdo conmigo, Regina, que si están deprimidos y toman medicina para la diabetes o para alguna otra cosa, dejen de tomar su medicamento. Ojo, no se trata de eso. Se trata de que lo platiquen con su doctor y vean qué ajuste en la medicación o en la dosis se puede hacer. Si ustedes están detectando que su medicamento les provoca esta situación, platíquenlo con su doctor. ¿Estás de acuerdo? Claro, claramente siempre debe de haber como am, analizar exactamente cuáles son los efectos de los medicamentos que estamos tomando, que sea cual sea el motivo por el cual estamos tomando eso, ¿no? Siempre ver también que los medicamentos que tomamos no choquen para generar estos efectos que no deseamos, ¿no? Sí, fíjate que eso que dijiste es bien importante, porque hay veces que vamos con el especialista en una cosa y con el especialista en otro, y a veces los medicamentos sí hacen cortocircuito. Entonces, si vamos con doctores de diferentes especialidades, con diferentes doctores, todos los doctores deben de saber la totalidad de los medicamentos que estamos tomando, porque sí me he encontrado con casos de eso. Decías de la depresión premenstrual. Sí, pues es un trastorno disfórico premenstrual que es como se ven en la mayoría de las mujeres que empezamos obviamente con nuestro síndrome menstrual, ¿no? Con la menstruación, se puede haber presentado estos síntomas de los que las mujeres estamos más irritables de lo normal o que nuestro estado de ánimo cambia mucho. Hay veces en las que hay mujeres que lo presentan mucho más que otras. Entonces, obviamente, esta es otra forma de decir, ok, ¿cuál es la causa de esta depresión? Pues, ok, es un síndrome premenstrual, que quiere decir que las hormonas están realizando cambios en nuestro estado de ánimo, por lo cual la mujer se presenta muy irritable, su energía cambia, ya sea que baje su estado de ánimo, que no tenga ganas de hacer nada, que esté más enojada o más triste de lo normal, que inclusive pues pueda generar estos problemas de sentirse con un agotamiento, ¿no? Y eso le impide pues realizar las cosas de manera normal o funcional en sus vidas, ¿no? Entonces sí es importante siempre al momento de detectar y diagnosticar, pues descartar todas estas cosas, ¿no? Realmente tener buen ojo clínico para poder realmente dar un buen diagnóstico y con esto un buen tratamiento en caso de que sea uno de estas variantes de trastorno depresivo. ¿Cuándo la depresión, Regina, es una verdadera señal de alarma? ¿Cuándo? Porque no es lo mismo que pues a lo mejor yo estoy deprimida, estoy chipil, un estado de ánimo que yo creo que los hombres no conocen porque estoy en mi periodo, ¿no? Y entonces estoy así como deprimidita, pero se me va a pasar en 3 días, ¿no? ¿Cuándo la depresión es peligrosa? Porque puede llegar a ser peligrosa. Platícanos cuándo es peligrosa la depresión, ¿no? Bueno, primero, antes que nada, tenemos que tener en cuenta cuál es el trastorno como tal, el trastorno de depresión. Y voy a mencionar un poquito los síntomas que se deben de tener en cuenta o que se utilizan para diagnosticar. Y me estoy basando obviamente del DSM-5, que para los que no saben, los meto un poquito en contexto. Es un manual que sirve para que los psicólogos y los psiquiatras puedan hacer el diagnóstico si es que cumple el paciente con estos síntomas, ¿no? Entonces, el DSM-5 es la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Es el que normalmente se utiliza en Latinoamérica y en México, por supuesto. En otros países se utiliza otro que se llama, por ejemplo, el CIE, ¿no? Y en Europa también. Pero bueno, hablando de los síntomas para poder diagnosticar y detectar si alguien tiene depresión o no, debe de cumplir con 5 de estos síntomas que a continuación voy a explicar, o más síntomas, ¿no?
Si cumples con 5 de estos síntomas o más, y estos síntomas se han presentado en un periodo de 2 semanas o más tiempo, es probable entonces que la persona presente trastorno depresivo, ¿no? Obviamente uno de los principales síntomas es el estado de ánimo, que obviamente tiende mucho a cambiar, ya sea que sea de tristeza, de mucha tristeza, de mucho desánimo, o mucha irritabilidad. También, obviamente, la pérdida de interés o de placer a actividades que normalmente a una persona le gusta, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta, no? De que una persona que vive conmigo, una persona cercana a mí, puede estar teniendo trastorno depresivo. Bueno, pues si a lo mejor a esa persona todos los días le gustaba salir a correr y de pronto ya no lo hace, ¿no? O de repente a esta persona yo sé que amaba escuchar música, todos los días no faltaba que escuchaba música y de repente ya no lo hace. Y ya hablamos de 2 semanas o un mes o 2 meses y ya no lo hace, es un poco rojo, ¿no? También el estado de ánimo, como digo, pues es importante ver que esta persona, a lo mejor si sabíamos que esta persona en general era alegre y de pronto ya no se comporta de la manera como antes lo hacía, es otro síntoma, ¿no? Esta pérdida de interés o placer a las cosas que normalmente a una persona le gustaban o hacía, se le llama anedonia y es uno de los principales síntomas. ¿Cómo se le llama? Anedonia. Anedonia. Ok. ¿Qué más? Para que nos dé tiempo, porque el tiempo en radio pasa rápido, acuérdate. Sí, el siguiente pues puede ser pérdida de peso o aumento de peso, por lo mismo de que puede aumentar el hambre o disminuir, puede presentarse el insomnio o la hiperinsomnia, que es o dormir menos o dormir más, Ok. agitación o retraso psicomotor, o sea, quiere decir que a lo mejor la persona no tiene como es como si se volviera más lento al realizar las cosas, ¿no? Sí. También la fatiga o pérdida de energía, se siente muy cansado todo el tiempo. También otro síntoma es, por ejemplo, un sentimiento constante de culpa, de que se siente inútil, que no le ve sentido a las cosas, que pierde la motivación por completo de levantarse todos los días porque no se quiere levantar, no le ve un sentido, al ir a trabajar, a realizar sus actividades de su vida diaria, por ejemplo, la disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, ¿no? Entonces, sí tiene que juntar estos síntomas, 5 o más, para poder entonces llegar a ser un trastorno depresivo. Y claramente una persona con depresión, como volviendo a tu pregunta inicial, se vuelve peligroso cuando vemos que esa persona se empieza a hundir, se empieza a estancar y empieza a tener una vida que no es funcional. Empieza a perderle sentido a su vida y entonces su vida en todas las áreas que lo rodean empieza a perder sentido, empieza a deteriorarse poco a poco cada una de sus áreas, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede durar una depresión severa? Porque ya dijimos que a todos en algún momento nos ha pasado que a lo mejor 2, 3 días nos sentimos pues así, tristones, ¿no? Con la energía bajita, desanimados. Yo creo que a la mayoría de las personas nos ha pasado alguna vez en la vida o varias, ¿no? Pero no es lo mismo que estamos hablando 2, 3 días allá una depresión severa. ¿Cuánto tiempo puede durar, Regina, una depresión severa? Bueno, de hecho, el trastorno depresivo mayor, que es más o menos el que estamos hablando ahorita, estamos hablando de que puede empezar a partir de 2 semanas hasta 6 meses, casi un año, ¿no? Cuando el trastorno puede llegar a aumentar ese tiempo, ya no se le llama trastorno depresivo mayor, ya se le llama trastorno depresivo persistente, o antes se le llamaba distimia, ¿no? Es cuando una persona, por ejemplo, te puede decir, no, es que yo llevo deprimido 10 años. Entonces, ok, ya sería una distimia, ya es algo persistente, ya forma parte hasta de su personalidad,
¿no? El tener estos síntomas en su vida y en su Y se puede personalidad. estar deprimido 10 años. Es muy duro, es muy fuerte, pero sí, ¿no? Qué Eso difícil, es algo muy duro, sí. qué difícil. Regina, vamos a oír algo de música y ahorita que regresemos, quisiera que nos platicaras de por qué es peligroso, o peligrosa más bien, la depresión. Vamos a escuchar música, canciones que tú me sugeriste, no porque estén lindas, sino por todo lo contrario, porque son canciones que hablan de la depresión y no son precisamente canciones de gente muy famosa o interpretados por gente famosa, sino por gente pues cotidiana, como podemos ser todos nosotros. Una es, platícanos tú, Cada noche gris. ¿De quién Sí, es? ¿Cómo llegas tú con esta cantautora? sí, bueno, básicamente esta chica es una youtuber, o sea, tiene un canal de YouTube en donde sube covers, pero ella es muy talentosa porque toca varios instrumentos, ella hace las mezclas de sus canciones para los covers, pero también empezó a escribir sus propias canciones, entonces ella compone y escribe sus canciones y de pronto subió estas canciones en particular esta que se llama En cada noche gris Ajá, y ella me se llama pareció Angie Salazar. Angie Salazar, entonces búsquenla, la verdad vale mucho la pena su canal, tiene muy bonito contenido, canta muy bonito, tiene una voz muy dulce y es joven, no sé exactamente cuántos años tiene, pero creo que tiene como 25 años más o menos. Y la verdad es que esta canción, ella me comentó, porque yo la escuché y le escribí y le dije, oye, por favor, ¿puedo utilizar esta canción para un programa de radio? Porque voy a hablar de la depresión. Y ella dijo que sí, porque justamente ella se inspiró en eso. Ella menciona que pues ha vivido deprimida, ha tenido momentos muy, muy oscuros en su vida que la han hecho escribir esto. Y creo que es una forma muy bonita de canalizar su dolor, ¿no? Y de poder conectar con otras personas, que creo que cualquier persona que escuche esta canción puede llegar a sentirse así o o pensar, wow, yo me he sentido así, ¿no? Entonces, la letra está muy bonita, escúchenla, vale mucho la pena y habla de esto, ¿no? Cuando a veces, bueno, esto hablaremos después del corte, pero lo que provoca la depresión. Tu micrófono, tía. Vamos a escucharlo, Regina, y ahorita regresamos. Soy Claudia Azun, solo estamos aquí de regreso en Evolución 2023, ya la tercera temporada de Evolución, y estoy platicando con la psicóloga clínica Regina Zarco Asúnzolo sobre la depresión, con motivo de que el 13 de enero fue el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y yo le preguntaba antes de ir a escuchar música, ¿por qué es tan delicada e incluso peligrosa la depresión? Sí, bueno, sí es una enfermedad que, bueno, es un trastorno, es una enfermedad porque al final de cuentas es un problema de la salud, por supuesto. Tanto daña física como anímicamente. Lo interesante o peligroso de esta enfermedad es que es más común de lo que quisiéramos aceptar, solamente que apenas durante estos últimos años, donde ya existe más la conciencia de la salud mental y se está abriendo esta brecha, ¿no? Esta puerta para poder hablar más de la salud mental. Pero hace unos años no se hablaba tanto de esto, ¿no? ¿No? Era hasta vergonzoso, existía mucho este estigma de, ay, no, ¿cómo voy a aceptar que estoy pasando por esto? ¿Cómo voy a aceptar ayuda? ¿Cómo voy a buscarla? ¿No? Eh, y ahora es mucho más común y creo que vale la pena que se siga propagando esta parte de abrir el tema de conversación y de que se quite ese estigma y que se hable de la importancia que tiene y que es válido también, que no pasa nada, sino que se No busque pasa la nada. ayuda. Y, ¿Y por qué y es uno de los peligrosa? peligros más importantes de... ¿Perdón? ¿Por qué es peligrosa? Ajá. Sí, porque es peligrosa porque es un trastorno o una enfermedad silenciosa, muchas veces. Muchas veces alguien puede tener depresión
y la gente no se da cuenta o lo puedes ocultar bien, ¿no? Y de pronto cuando pasan cosas, la gente decía, ay, no sabía que esta persona tenía depresión, no sabía que se sentía tan mal, ¿no? Y en parte también es porque esa persona no lo reflejaba, o a lo mejor la gente no se daba cuenta o no quería ver, ¿no? Pero por ejemplo, yo te platicaba, tía, de que este tema es muy delicado y puede ser peligroso porque la depresión muchas veces se puede ver reflejada como Robin Williams sonriendo, ¿no? El actor Como Robin una, Williams. sí, sí, como una Miss Universo que pareciera que tiene la vida perfecta y en realidad que realmente es la vida perfecta, ¿no? Se puede ver reflejada, bueno, así hay muchísimos ejemplos, hay muchísimos artistas que sufren de depresión Tú y me que uno no se mandaste imagina. cuatro fotos de cuatro personas del mundo de la farándula. Uno de ellos, Robin Williams, actorazo, superactor de la película. Uy, pues es un montón, pero El hombre del bicentenario, La sociedad de los poetas muertos Good Morning Vietnam, y también en él se inspiró el dibujo animado de la película de Disney de Aladdin, un hombre que siempre aparentaba estar alegre y contento y terminó suicidándose. Entonces, eh, la gente puede parecer estar contenta y no puede estar deprimida. Y el problema, creo yo, Regina, es que la gente, que aparte de que ha de ser horrible vivir deprimido, vivir sintiendo que la vida no vale la pena, vivir sintiendo que uno no es valioso, vivir triste, se puede llegar a hacer daño a sí misma la gente deprimida, me imagino. Claro, claro, caer en conductas autodestructivas, Eso. ¿no? Y tanto el simple hecho de que los pensamientos también pueden ser autodestructivos, ¿no? En la parte de que si una persona deprimida siempre va a tener esta parte de que quizás se siente culpable, de que no se siente capaz, de que siente que nadie le importa, de que siente que no nada tiene sentido, pues está siendo autodestructivo porque se está haciendo daño a sí mismo con estos pensamientos rumiativos, ¿no? Entonces, claramente puede ser desde eso hasta ya conductas como hasta caer en adicciones, ¿no? Para buscar esa salida, hasta autolesionarse, ¿no? Entonces hay muchas formas en las que una persona puede hacerse daño y por eso también es peligroso, ¿no? Y creo que hay que buscar ayuda cuando se requiere, sin tener miedo. Y ojalá esta plática sirva de eso, como para concientizar y también concientizar a aquellas personas que tienen a alguien cercano que está pasando por esto, que, que no, que no lo señalen, sino que se muestren con amor y empatía hacia esta persona, ¿no? No te escucho, tía. Ah. Dame un segundo, pero síguenos platicando sobre los peligros, sobre todos estos aspectos de autodestrucción a los que nos puede llevar la depresión, ¿sí? Ok, pues sí, ¿no? O sea, más que nada eso, ¿no? Que es muy importante ayudar a las personas que lo requieren, obviamente, a las personas que están cerca de nosotros, em, dejar de señalarnos, obviamente, los unos a los otros. Y por supuesto, pues este trastorno puede provocar, como bien decíamos, las conductas autodestructivas, que es cuando las personas se llegan a hacer daño a sí mismos. Y una de ellas puede ser, por ejemplo, el famoso cutting, ¿no? El cutting o el cutting, que es cuando las personas se autolesionan de diferentes formas, cortando su propio cuerpo, cortando su propia piel, también en caer en actitudes autodestructivas como de hasta trastornos de alimentación, hasta trastornos del sueño, hasta trastornos que tienen que ver hasta con lo sexual, ¿no? Entonces, la depresión puede ser la base de muchos otros problemas y de muchos otros trastornos, inclusive, ¿no? Entonces, sí hay que hablar de esto, hay que prevenirlo y hay que tratarlo a tiempo. No es un juego, definitivamente. Qué barbaridad. Eh,
Regina, preséntanos por favor la siguiente canción que está interpretada por Alej Casares, Alej, así. Platícanos de esta otra canción, por favor. Bueno, ese es otro chico que justamente también es amigo de esta chica de Angie, por eso fue que los elegí a los dos. Es un chico que también tiene un canal de YouTube, hace covers, y de hecho esta canción es un cover, no es escrita por él. Es un cover, es una canción en inglés originalmente que se llama My Mind and Me, que es de Selena Gómez, y él hizo el cover en español, adaptó la letra a español, y es una canción que forma parte del soundtrack de un documental que les recomiendo ver, que se llama justamente como la canción Mi Mente y Yo, o My Mind and Me, que está en Apple TV, es una plataforma de streaming, en ¿Cómo se donde llama? ¿Nos repites el nombre? del documental es My Sí. Mind and Me, o sea, Mi Mente y Yo, Y está en Apple TV. ok. Y es un documental básicamente de Selena Gómez, que hizo acerca de su propia depresión y ansiedad, y de cuando la diagnosticaron con trastorno bipolar. Entonces habla justamente de la importancia de la salud mental y de todo lo que ella ha pasado, como para sensibilizar este tema justamente de que a cualquiera le puede pasar, ¿no? Que tú puedes ver una parte de la vida de una persona, pero tú no sabes lo que está pasando esa persona, ¿no? Y que hasta cierto punto todos, aunque no seamos famosos, podemos llegar a poner una máscara ante la sociedad y realmente estar pasando por cosas que nos da miedo hablarlas o aceptarlas por miedo a que nos juzguen, ¿no? Entonces, cuando uno realmente acepta que necesita ayuda y acepta ir con especialistas, como ir a terapia o ir al psiquiatra, etcétera, pues es de valientes, ¿no? Y creo que más que vergüenza debería de ser como mucha admiración por uno mismo, mucho orgullo de decir, ok, estoy aceptando que necesito ayuda, y estoy amándome a mí mismo y aceptando que quiero estar bien, ¿no? Claro. Creo que el querer estar bien involucra mucho el tener una salud mental. El querer estar bien es querer salir adelante y no quedarse hundido en donde uno está. Claro, y súper importante, Regina, lo que dices, porque de veras, no tiene mucho tiempo que antes ir al psicólogo era mal visto, o era de, ¿qué tienes muchos problemas? ¿Por eso vas al psicólogo? Y acabo de ver un post hace algunas semanas que me gustó mucho en Facebook, que decía, problemas tenemos todos, todos. Al psicólogo o a la terapia va quienes quieren solucionarlos, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, yo pienso que todos deberíamos hacer algún tipo de terapia. En algún momento de la vida vivimos en una época maravillosa donde hay muchas alternativas para hacer terapia. Sin embargo, para cuestiones ya delicadas como son este tipo de psicopatías, sí hay que ir con un especialista de la salud, como es un psicólogo o un psiquiatra. Pero de veras vivimos en una época muy privilegiada en la que ya queda muy claro que si vas al doctor porque tienes una dolencia en tu cuerpo, pues si tienes una dolencia emocional, por decirlo de alguna forma, pues hay que buscar ayuda y no pasa nada. Vamos a escuchar entonces esta canción, Mi Mente y Yo, interpretada por Alej, así como si fuera Alejandro, pero Alej Casares, y ahorita regresamos. Y estoy ya en la recta final del programa del día de hoy. Bueno, nos quedan unos 10 minutitos, 15 minutitos. Estamos platicando con Regina Zarco. Ella es psicóloga clínica y estamos platicando de la depresión, algo pues que es un tema delicado que hay que atender. Y tengo un montón de preguntas para ti, Regina, y tenemos poco tiempo. La pregunta uno es si se logra salir adelante de la depresión. Te he hecho las 3 preguntas, pero vamos platicándolas, ¿no? La otra pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hago yo si veo que mi hermana, mi amigo, mi esposo, mi sobrino o yo misma tenemos síntomas de depresión? Y la tercera es, ¿en qué edades es más común la depresión? O si a cualquier edad puede dar. ¿Por cuál quieras empezar?
Ok, bueno, la primera pregunta, pregunta tiene una respuesta corta. Ok, ¿se puede salir adelante? Sí. Ajá. ¿Se puede sobrellevar y salir de la depresión? Sí, sí se puede. ¿Y ¿Que sea puede hacerlo fácil? uno Bueno, solito no es fácil o se quizás. necesita Cada ayuda? persona lleva su proceso de forma diferente, ¿no? Pero de que se puede, se puede. Y cuando hay un apoyo en la familia, cuando hay un apoyo de los recursos que se tienen y cuando la persona también tiene compromiso y pone de su parte, claro que se puede y es mucho más fácil a que cuando no pone de su parte, por así decirlo, ¿no? Que claro, y ahí viene algo bien importante con la segunda pregunta, que dice, ¿qué se puede hacer con una persona si yo conozco a alguien cercano que tiene esto, qué puedo hacer por ella? Creo que uno de los primeras cosas que creo que la gente debe tener en cuenta es quitar justamente el estigma y los prejuicios. Porque casi siempre la gente que sabe que alguien está deprimido, lo primero que hacen es hablar mal de esa persona, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible? Sí, ¿Qué problemas tienes? sí. ¿No? Esta parte cero empática es muchísimo más perjudicial de lo que realmente es, y quitar esta frase que la gente no lo hace de mala fe, pero si supiera que en realidad esta frase de échale ganas, en realidad es como un insulto para una persona que tiene depresión, realmente las cosas serían muy diferentes. Yo sé que no es de mala fe, la gente lo hace porque no sabe qué decir, ¿no? Pero no es un échale ganas, la depresión va más allá de que la persona no le está echando ganas. Es porque la persona que tiene depresión muchas veces no puede Está simplemente, ¿no? rebasada. Sí, sí, y por supuesto que tiene que ver algo con bioquímicamente, nuestro cerebro genera neurotransmisores como la adrenalina, la serotonina, la dopamina, ¿no? Que son algunos de estos los que provocan, por ejemplo, nuestra capacidad de sentir placer, nuestra capacidad de sentir gusto, alegría, tener energía para hacer las cosas. Y en una depresión, muchas veces el paciente realmente no está produciendo su cerebro estos químicos que lo ayuden a tener esta energía que necesita para levantarse de la cama y de querer hacer las cosas. Entonces va mucho más allá de echarle ganas. Entonces, por eso también se requiere muchas veces del apoyo psiquiátrico para tomar dosis reguladas, por supuesto, en cuyos casos de que de verdad sea muy severa la depresión. No siempre se requiere, pero en la mayoría de los casos sí es importante este apoyo multidisciplinario. Eso. Pero muchas veces realmente yendo a terapia y tratando de ayudarle a la persona a retomar su vida, a tener una rutina mucho más funcional, tan básico como comer a sus tiempos, tan básico como dormir a sus horas, tan básico como ayudarle a bañarse, porque hay gente que literalmente tiene depresión y no se mete a bañar, no No te puede, no dejas de quiere. arreglar, te dejas de bañar, te dejas de lavar Claro, los dientes, de peinar, de... Ajá. claro. Entonces, con cosas tan básicas como esas se puede hacer un gran cambio, pero tiene que ser poco a poco y claramente con apoyo de gente que esté alrededor de la persona, por supuesto, ¿no? Sí, Y con esto, con mucha empatía. Si tú quieres ayudar a alguien, sé empático con la persona, no lo juzgues, no lo regañes, porque al contrario, si de por sí esta persona está hundida y tiene pensamientos negativos, si tú vienes a regañarlo, vas a hacer que se hunda más, probablemente, claro. ¿no? Y hace ratito no soy yo por bien, porque yo hablé al mismo tiempo que tú, perdón, pero decías, cada persona tiene su proceso y cada persona tiene sus tiempos y habrá a quienes les cueste más trabajo salir adelante, pero sí se puede, pero siempre se requiere ayuda, Regina, o puede alguien salir solo de una depresión. Está complicado, ¿verdad? Ya de una depresión Es severa. complicado, Ajá. sí, exactamente. Sí es complicado. Casi siempre se requiere de un especialista por esto mismo, de un apoyo extra que la persona no esté encontrando en sí mismo ni en su Eso. alrededor. Este, entonces, sí se puede, como tú dijiste hace rato, hay muchas alternativas hoy en día, pero sí se requiere que se trate con un profesional, porque como decimos, como cuando uno
no es importante, por ejemplo, autodiagnosticarte cuando tienes una tos o una gripa, por Claro, ejemplo. Pues claro, de igual forma uno tiene que ir con el especialista que le corresponde porque al igual que una fiebre o que cualquier otra enfermedad, estamos hablando de una enfermedad de la salud mental que se requiere de un experto que lo diagnostique, que lo sepa tratar, ¿no? claro, por supuesto. Sí, tiene que ser un psicólogo o un psiquiatra. Y bueno, yo coaching integral y soy terapeuta holística, pero a mí no me corresponde ver un problema ya que implica una psicopatía. Eso lo tiene que atender una profesional como tú. Y um, lo que tú decías hace ratito, qué importante es no juzgar y no criticar, porque, ay, ¿y de qué está triste? Ay, nada más de eso. Ay, y estamos en una época en la que parece que la alegría y el éxito son obligados y claro que venimos a esta vida a ser felices, yo pienso eso, claro que hay que tratar de gozar la vida, claro que hay que tener pensamientos positivos, pero también hay que aceptar que a veces pasamos por momentos difíciles en la vida y que el otro también puede estar pasando por momentos difíciles y no hay que juzgar ni criticar, ni tachar, ni, no, porque el éxito y la felicidad es algo que debemos alcanzar y desear, pero a fuerza no es. Todos pasamos por estos momentos que son bien negativos, ¿no? Claro, como el simple hecho de, por ejemplo, de vivir un duelo, una pérdida, ¿no? Inclusive una persona que no vive bien un duelo de una pérdida puede llegar a caer en depresión y también es por eso que se viva el proceso y los tiempos, haciendo énfasis otra vez en esta parte, ¿no? De que todas las personas pasamos por cosas, todas las personas podemos llegar a caer en depresión, nadie está exento. Por lo mismo tenemos que tener esta apertura, esta empatía y esta tolerancia de hablar de estos temas tan importantes y de aceptarlos también. Y, y creo que es válido pedir ayuda, es necesario y es necesario también ayudar a las demás personas que pueden estar pasando por esto. Y en el caso también, por ejemplo, de un duelo, se tiene que vivir las etapas de un duelo para poder vivir la pérdida, dejarla ir, sanarla y evitar caer en una depresión, por ejemplo. Y entre tantas otras cosas que pueden provocar una depresión, ¿no? Sí, no podemos negar nuestras emociones, ¿no? Qué bueno que tengamos emociones lindas y positivas y recordar esas emociones lindas y positivas y las experiencias felices de nuestra vida pueden ser un anclaje que nos ayude a salir adelante en momentos difíciles, ¿no? Pero no hay que negar cuando uno tiene pues estas situaciones y estas emociones que no son armoniosas, que no son felices, pero pues hay que aceptarlo y no negarlo. Te preguntaba yo por las edades, Regina. Ya, pues sí, efectivamente, no hay una edad que podamos decir que más, aunque sí existe, bueno, sí una prevalencia, por supuesto. Por ejemplo, cualquier persona puede caer en depresión en cualquier edad, sí. Sin embargo, por ejemplo, mucha gente confunde esta parte de que los adolescentes están deprimidos, ¿no? Es muy difícil de llegar a diagnosticar a un adolescente con depresión porque realmente si hiciéramos eso, todos los adolescentes tendrían o tuvimos que haber tenido depresión, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la adolescencia hay un reajuste de hormonas en donde químicamente también los adolescentes tienen cambios de ánimo muy fuertes y muy contrastantes, tienen picos emocionales. Un día están muy felices, un día están muy tristes, un día están enojados y ni ellos mismos saben por qué, ¿no? Y sí pueden llegar a tener algunos síntomas de depresión, pero como tal no es una depresión, simplemente es que está pasando por su adolescencia, por supuesto, y que quizás si como padre de familia, si empezamos a notar que estos síntomas de repente se salen de lo que podemos sentir que es la norma de un adolescente o que es lo funcional, pues ahí sí hay que tener un poco de cuidado porque a lo mejor el adolescente está gritando de alguna manera que necesita ayuda, que necesita algún apoyo de alguna manera, Oye, ¿no? pero sí se deprimen, porque ahora cada vez es más común que los chicos se practiquen esta cosa terrible que es el cutting, ¿no? De que con tijeras o navajas se corten esos brazos. Eso es depresión, ¿no? Sí es una conducta autodestructiva debido a un problemas de
estado de ánimo, por supuesto. Lo que está pasando hoy en día en las generaciones es que los chicos no tienen un buen manejo de emociones. Si bien nunca lo han tenido los adolescentes, ahora se ve muy marcado porque por lo menos antes, en las generaciones de antes, los papás estaban más presentes, las mamás estaban más presentes porque no tenían que ir a trabajar como ahora, por ejemplo. Entonces, existe una baja tolerancia a la frustración en los adolescentes hoy en día, mucho más que nunca. Existe mucho sentimiento de soledad por esta parte de que pasan mucho tiempo solos y mucho se refugian en las redes sociales, y las redes sociales no logran ver contenido que sea muy positivo, que digamos. Y en parte es eso, ¿no? No hay un buen manejo de emociones y están cayendo como en estas conductas autodestructivas. Entonces, sí debe de haber como un apoyo más cercano, mucho más comunicación y confianza entre padres e hijos, pero hablando de la depresión de nuevo con tu pregunta de las edades, la edad que puede llegar a tener ahora sí diagnosticada un trastorno de depresión mayor, la edad o la etapa de la vida en donde aparecen más estos casos es en la tercera edad, Sí, es en la me decías senectud. el otro día. Ajá. En las personas mayores, ¿no? Pues que pasan procesos difíciles de pérdidas de seres queridos, de deterioros en su salud, ¿no? Sí. De hecho, estaría muy interesante hablar de eso en otra ocasión, porque si bien siempre se habla de los adolescentes, pero estaría interesante hacer esta sensibilización acerca de las personas de la tercera edad, porque si bien ellos también tienen muchos temas que a lo mejor no se habla tanto de eso todavía, pero lo que pasa el adulto de la tercera edad es que está viviendo una constante pérdida todos los días. El mundo ya no es lo que era su mundo antes, así de fácil, ¿no? Se sienten como extranjeros en su propia vida. Eh, la gente que formaba parte de su círculo social a lo mejor ya no está. Tiene una constante pérdida hasta de su propia salud, de su propio cuerpo, de sus propias capacidades. Entonces es una constante pérdida que claramente se puede ver, se puede desarrollar una depresión, ¿no? Claro, por supuesto. Pues aquí la invitación sería, Regina, para hacerle a las personas que nos escuchan, que hay que estar muy pendiente de las propias emociones y de las emociones de las personas que están a nuestro alrededor. No irme con la finta de como todos esos artistas que tú me presentaste en estas fotos que me enviaste y que están en el cartel del anuncio del programa de hoy, que parecían muy felices, pero que no lo estaban. Estar de veras muy pendientes de nuestros seres queridos. A veces el córrele de la vida cotidiana hace que descuidemos algunos asuntos y hay que estar pues pendientes, y hay que estar presentes aunque tengamos mil cosas que hacer. Regina, muchísimas gracias, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado en este segundo programa de Ujú. Evolución 2023. No, pues nada, muchas gracias y ojalá que esto abra a la mente de muchas personas y abra canales de comunicación para poder ser más conscientes de estos problemas que son completamente realistas. Así es. Muchísimas gracias. Y gracias a toda la gente hermosa que nos acompañó el día de hoy. Gracias por su compañía ya a lo largo de 2 años. Espero que me sigan acompañando todo este año. Y los espero la semana que entra. Ya saben que este programa pasa los miércoles a las 7 de la noche y luego se repite los viernes a las 9 de la mañana, si es tiempo de México. Los espero la semana que entra. Soy Claudia Zúnzolo Rivera y me despido deseando que todos los seres, donde sea que estén, sean libres y felices.